Bienvenidos a este webinar con el doctor Viñals en el marco de Octubre Rosa. Eh, este webinar, aunque no es específicamente del tema que va enfocado hacia el cáncer de mama, en esta serie de webinars lo que queremos es tocar temas pues que afecten a la mujer en todos sus aspectos. En este caso, afectan la parte reproductiva y algunas otras situaciones que el doctor nos explicará. Y nos platicará sobre cómo hacer 3D y 4D del útero. Yo creo que el doctor Fernando Viñals es muy conocido por la parte materno-fetal, aunque en la clínica donde él trabaja, que es el centro AGB en el Sanatorio Alemán en Concepción, Chile, no nada más hacen ultrasonido obstétrico, también hacen ultrasonido ginecológico. Y hoy me platicaba que él cuando empezó a trabajar con G, lo primero que hacía o lo primero que empezó a hacer fueron cursos enfocados hacia la parte ginecológica. Y bueno, él es el jefe de la unidad de ecografía obstétrica y ginecológica en el centro AGB, como les decía, ahí en la clínica Sanatorio Alemán. Y es director del Diplomado en Neurosonografía y Ecocardiografía Fetal en la Universidad de Concepción, en conjunto con la clínica Sanatorio Alemán. Y por muchos años el doctor Fernando Viñals fue, bueno, digamos que fue profesor y fundador de los cursos LASUS que organizamos en Miami. Él estuvo con nosotros por más de 12 años. Hace ya van a ser 2 años, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, pero no pierdo yo la esperanza de que algún día vuelva. Y bueno, toda la información y toda la campaña que se desarrolló para la parte de Octubre Rosa, ustedes la pueden ver si escanean este link. Por si hay personas de Brasil, aquí está el link en portugués o el link en español. Y esto los va a llevar a la página en donde pueden ver todo el resto de los webinars. Me está mandando a la página. Aquí no sé si la pueden ver. Viene toda la explicación de la campaña, videos testimoniales, información que ustedes pueden ver para bueno, compartir incluso con sus pacientes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. Bienvenido. Y espero disfruten este tema que a Fernando también le gusta mucho. Dejo de compartir para que puedas compartir, Fernando. Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los presentes en este webinar. Quisiera agradecerle su participación y su interés y agradecerle también allí la oportunidad que me da de poder mostrar parte de nuestro trabajo, a pesar de que en estricto rigor mi especialidad es materno-fetal. La verdad es que en estricto rigor yo soy ecografista. Desde hace más de 15 años solamente hago ultrasonido gineco-obstétrico. Y claro, hay una determinación y dedicación mayor a la parte fetal, pero el tema del 3D básicamente es un tema que siempre me ha apasionado y espero que esta plática sea interesante para ustedes. Probablemente la mitad de la presentación va a ser para algunos muy simple y esta parte va dirigida fundamentalmente a tratar de motivar a los que no hagan esto o los que lo hagan, tratar de ayudarlos a perfeccionar su técnica con el fin de obtener un plano coronal con las herramientas que el ultrasonido tridimensional brinda y algunas herramientas del día de hoy del 4D a través de OmniView. Y luego de esta parte que es bien práctica, bien de ejemplos, pasar un poco a la parte más relacionada con la clínica y la interpretación, que puede también ser de interés luego de logrado el objetivo de alcanzar entonces la imagen medio coronal del útero. Entonces la presentación se estructura básicamente en eso, es una parte importante en cómo se visualiza y se adquiere el útero en 3D, cómo se despliega el volumen adquirido del útero, para finalizar con la parte de interpretación clínica y algunos ejemplos de diversas alteraciones del canal reproductivo. Naturalmente el requisito es hoy día algo relativamente simple de tener para muchos de ustedes, que es contar con un equipo que haga 3D. Aquí cualquier ultrasonido 3D es útil, de tal forma que no es necesario o imprescindible para esto
contar con algún software específico o alguna herramienta puntual, la verdad es que el simple 3D estático, adquirido en este caso por vía endocavitaria a través de un transductor endovaginal volumétrico, es suficiente para alcanzar el objetivo de lograr un plano coronal del útero. Obviamente, hay software y herramientas que hacen que esto sea más fácil, más rápido, más amigable. Sin embargo, el 3D estático convencional es el punto de apoyo para todos ellos, de tal forma que cualquier ultrasonido que haga, cualquier equipo que haga ultrasonido 3D endocavitario va a ser suficiente para alcanzar este objetivo. Hay algo muy importante que no siempre se recuerda, que es cuál es el momento de la adquisición. O sea, no da lo mismo si uno piensa en este pequeño esquema de cómo está el engrosamiento de la cavidad endometrial en un ciclo ovulatorio espontáneo, naturalmente, y por ende entonces, si uno busca un mayor contraste, probablemente la fase secretora en un ciclo espontáneo sea el momento ideal para analizar entonces la morfología del útero. Y obviamente en las distintas circunstancias en que no se logra esto, ciclos irregulares, amenorrea, usuaria de anticoncepción hormonal, usuaria de un dispositivo, porque la paciente, bueno, apareció una sospecha y debe hacerse el ultrasonido, a pesar de que no tenga la indicación de la fecha ideal, se hace en cualquier otra fecha, salvo indudablemente el periodo menstrual, donde la cavidad naturalmente es la más delgada de todas y puede ofrecer mayor cantidad de problemas al operador con el fin de reconocer entonces los límites adecuados y permitir entonces una interpretación apropiada de la morfología. Bueno, la colocación del transductor es hacia el fondo del saco anterior, como ustedes están viendo en el esquema de la izquierda. Se introduce el transductor endocavitario volumétrico y lo que se hace luego es tratar que se haga una adquisición en el sagital, utilizando el mayor ángulo disponible en la sonda que esté utilizando usted, el mayor disponible, y probablemente una calidad alta y probablemente al inicio no muy alta, con el fin de que el barrido sea más rápido, y esto lo exponga menos entonces a artefactos de adquisición, que pueden ser movimientos suyos o de la paciente en cuestión, de tal forma que hacer adquisiciones no de tan alta calidad al principio es muy recomendable. En este caso, ustedes están viendo el barrido que está haciendo el transductor volumétrico de un lado al otro en la adquisición en un plano sagital, en un ángulo de aproximadamente 120 grados y con una calidad de adquisición intermedia alta. Y lo que se obtiene luego de esto, naturalmente, es un bloque de información volumétrica. Y esto es el primer gran punto que a uno le cuesta imaginarse, la cantidad de información, la cantidad de centenares de planos 2D involucrados en este gran bloque de información que desde el momento que se adquiere están disponibles entonces para el despliegue volumétrico, dependiendo obviamente de la herramienta que usted esté utilizando y el objetivo para los cual esté realizando ese despliegue. Sin embargo, es muy importante abrir la mente para entender la cantidad de información volumétrica que está disponible para ser utilizada desde el punto de vista clínico. Y naturalmente luego de esta adquisición el objetivo es alcanzar la imagen coronal medial del útero, como ustedes la están viendo en la imagen que está frente a ustedes en la pantalla. Sin embargo, los pasos para lograr ese objetivo son varios, pero son extremadamente simples y espero ser capaz de poder explicárselos con el fin de que les quede muy claro en su retina y en el recuerdo. Al momento de hacer una adquisición longitudinal, el plano A, que es el plano de adquisición, naturalmente demuestra en el plano en el cual usted inició la adquisición. En este caso, habitualmente uno lo hace cuando uno está viendo una visión longitudinal, ojalá lo más completa posible, del cuerpo y, por qué no, también de parte del cuello, del útero, dependiendo naturalmente de la posición del útero y también del ángulo del transductor, de la sonda que esté usted utilizando. De tal forma que el A es el plano de adquisición, que en este caso es el longitudinal. El B es un plano desplegado automáticamente en el plano multiplanar, que en este caso es un transverso. Y el C sería el plano coronal, que en este caso naturalmente no hay una imagen todavía porque estamos iniciando la reconstrucción. De los elementos importantes entonces a recordar que el A es el plano de adquisición y que para poder manipularlo tiene que estar en verde, o sea, básicamente hay que estar con el plano activo para poder realizar alguna manipulación tridimensional en él, o respectivamente, si usted quiere efectuarla en otro plano, hay que activarlo. Y la tercera cosa importantísima es reconocer un pequeño punto, que se llama punto de referencia, que se encuentra en el plano de adquisición y en los otros dos planos ortogonales entre sí.
y este punto marca el mismo lugar en cada uno de los distintos planos, de tal forma que también es un punto de referencia y de orientación tridimensional. Y este punto naturalmente es esencial en la reconstrucción tridimensional y en los pasos que vamos a efectuar. De tal forma que recordar el punto, y el primer paso, que es extremadamente simple en ultrasonido endovaginal, en el útero específicamente, al reconocerse siempre el endometrio como una estructura relativamente lineal, así como ocurre, por ejemplo, en el cerebro con la fisura interhemisférica, que también es lineal en el sentido anteroposterior, es llevar este punto de referencia al centro de la línea endometrial, como ustedes lo están viendo, que acá, y obviamente como este es un plano de reproducción tridimensional, al lado va a estar el punto de referencia en 3 segmentos del mismo endometrio, obviamente en el mismo lugar en planos ortogonales distintos, y esto se hace exclusivamente movilizando con el trackball en el punto de referencia en el plano A. Y luego de eso uno debe imaginarse un eje, un eje X en el plano A, por ejemplo, en el cual se dispone de esta forma, en un plano X, y cómo el eje del endometrio específicamente se dispone ya sea paralelo a este o desigual, como es el caso que está ocurriendo aquí angulado. Y eso implica entonces que hay que activar nuevamente el plano A y hacer una pequeña rotación con Z, que es una de las teclas que uno utiliza mucho en el ultrasonido tridimensional, con el fin de dejar entonces alineado el eje del endometrio con este eje imaginario X, tal cual como ustedes están viendo que ocurrió. Y luego de esto, como son planos ortogonales, es imprescindible efectuar una segunda corrección en un plano más. Y habitualmente el plano que es de más fácil acceso en estas circunstancias es el transverso, que se encuentra en B. Nuevamente les insisto en la adquisición longitudinal, en el cual nuevamente usted imagina un plano X en el plano B, y luego dispone imaginariamente el plano del endometrio, y posteriormente nuevamente corrige con Z con el fin de alinear ya en 2 planos A y B el endometrio, con lo cual usted distingue entonces automáticamente que comienza a aparecer en C la imagen medio sagital del útero. De tal forma que es bastante simple de lograr, y luego de eso obviamente usted puede activar el plano C con el fin de dejar este plano en un eje fisiológico, como sería el cráneo caudal, o sea, se rota nuevamente con Z con el fin de dejarlo de pie, dejarlo en la posición fisiológica, y luego de esto usted ha alcanzado ya la reconstrucción tridimensional con un plano 3D estático, común y corriente, que se puede realizar en cualquier equipo, y después la recomendación es aplicar un filtro tridimensional que se llama BCI, que básicamente lo que hace es combinar un paquete de información volumétrica de un grosor que uno decide, habitualmente por defecto es 2 milímetros, y en general esos 2 milímetros son más que suficientes para este tipo de reconstrucción, en el cual se realzan un poco los bordes. Vuelvo hacia atrás para que usted vea cómo se ve sin BCI, vuelvo hacia atrás, y con BCI vuelvo hacia adelante, de tal forma que los bordes, en particular en este caso la unión endomiometrial o zona de unión, se visualiza con más claridad y por ende entonces entrega una información más indicada, más precisa de lo que es los bordes de la cavidad endometrial, la unión endomiometrial y el miometrio propiamente tal. Usted despliega esta imagen como total y ha alcanzado entonces el objetivo luego de esto. Posteriormente uno puede hacer una adquisición también en un plano transverso. ¿Cuándo se hace esto? A veces cuando el útero es muy grande, a veces cuando el defecto es de difícil localización. También es recomendable cuando uno parte, porque no da lo mismo donde usted coloque el transductor y el ángulo en la adquisición sagital. Entonces, muchas veces para orientarse más fácilmente, yo recomiendo rotar el transductor a transverso y hacer una adquisición simple en transversa, en la cual uno ve los contornos laterales del útero, de tal forma que no hay un espacio de útero que se vaya a escapar de la adquisición, y si lo hay, usted se va a dar cuenta durante la simple adquisición volumétrica, y de esa misma forma entonces hace los mismos pasos, con la diferencia que en el plano A de adquisición va a haber una sección transversa y no una sección longitudinal, y el resto de los pasos son exactamente los mismos. Muy bien, tal cual como se los mostraba, el resto de los pasos son exactamente lo mismo. De tal forma que como resumen de esta primera parte, el paso esencial es la ubicación del punto de referencia a la línea endometrial, que uno podría graficar nuevamente, tratando de que esto se les quede grabado de esta forma. El punto de referencia debe ir a la línea endometrial, en este caso
un endometrio proliferativo que probablemente va a contrastar más fácilmente, y luego de eso, obviamente, alinear los ejes en A y en B con el fin de dejar entonces la línea endometrial, la cavidad endometrial en un plano lo más paralelo posible al eje imaginario, y de esa forma entonces tener una corrección y tener claro que estando colocado el punto de referencia en la línea endometrial, usted está despegando en C un plano medio sagital absoluto. Vamos a ver por qué es tan importante esta reproducción. Les muestro un ejemplo ahora un poco en tiempo real, utilizando el software de 4DView, que es la extensión del ecógrafo a la computadora, en el cual hay una adquisición volumétrica, como ustedes ven aquí, en un plano longitudinal. Está el punto de referencia ubicado aquí, como se muestra en la flecha. En el plano B está el plano transverso y en el plano C el plano coronal, que en este caso no tiene información. Está el plano activo, que se activa como usted lo está viendo, el está acá, y al tenerlo activado se lleva al punto de referencia a la línea endometrial, de forma que aparece endometrio en B y en C. Sin embargo, el eje de la línea endometrial en A está dispar con el eje imaginario, así que usted va y lo corrige. Naturalmente en tiempo real hay un poquito más de errores que son propios, y luego hace exactamente lo mismo en el plano B, el eje imaginario en X, y la mínima corrección que va a requerir entonces este plano en B con el fin de dejar entonces el plano C. Vean ustedes en C cómo aparece la imagen medio coronal del medio sagital del útero, que se puede magnificar con el fin de verla más clara. Se activa el C, se deja ahora en la posición fisiológica, arriba es craneal, abajo es caudal, y posteriormente a eso se activa el BCI como filtro, y fíjese cómo cambia la imagen. Naturalmente que hay un tinte que contrasta aún más, y es posible entonces reconocer la imagen tridimensional medial del útero, nuevamente dándole un ejemplo de la reconstrucción que uno puede hacer en tiempo real, naturalmente luego de hacer la adquisición volumétrica en forma muy rápida cuando uno adquiere un poco de experiencia. Y aquí estoy haciendo algunos ejemplos de mínimas modificaciones que uno puede hacer tanto en el equipo como en el software en tiempo real con el fin de ajustar la imagen con los objetivos que veremos posteriormente que son importantes para la interpretación clínica de esta. Muy bien. Entonces el objetivo es básicamente alcanzar una imagen que contenga, en estricto rigor, algunas informaciones que son esenciales. En primer lugar, que uno observe el contorno fúndico de la cavidad. ¿Qué significa esto? Que uno observe el fondo de la cavidad uterina con precisión, claramente diferenciado del resto del miometrio, y que este fondo naturalmente sea perfectamente definible en su aspecto geométrico, ya sea que sea lineal, convexo o que tenga una indentación o una depresión. Luego de eso, observar también el contorno externo de la cavidad. Y para esto es muy importante entonces que la adquisición contenga el contorno externo del útero, o sea, que usted esté adquiriendo en la región de interés parte de la ecogenicidad del contenido de la cavidad abdominal y no solamente el contorno del útero. O sea, debe haber un contraste para que usted observe entonces el contorno externo de la cavidad. En este caso se está demostrando como un contorno convexo, como es la gran mayoría de las veces, o lineal, o con una mínima indentación que a veces puede ocurrir también. Son dos puntos realmente esenciales en el objetivo inicial de la adquisición y que son parte de la técnica que usted debe utilizar y tratar de lograr con el fin de que esta imagen, no solamente su reconstrucción, involucre los elementos importantes para la interpretación clínica de ellas. Y como les decía, habitualmente en condiciones fisiológicas el contorno externo es convexo con una mínima depresión y el contorno interno de la cavidad habitualmente es recto o convexo en condiciones fisiológicas. De tal forma que estos objetivos son imprescindibles, que usted alcance esto con el fin de observar estos dos elementos en tiempo real, muchas de las veces, y es también parte del objetivo, a pesar de que uno con el tiempo puede observar la porción intersticial tubárica en tiempo real, en 2D, en el plano transverso, muchas veces lo puede hacer, también es un objetivo con el fin de definir efectivamente que este es un plano puramente neosagital por la posición de los ostium. Aquí está básicamente la porción intersticial tubárica, y esto define entonces que uno puede trazar una línea imaginaria que está probablemente dispuesta a nivel de los ostium tubáricos, de tal forma que ya hay un elemento importante, un reparo anatómico importante sobre el cual
en esta línea uno puede efectuar potencialmente no solamente una observación subjetiva, sino que también realizar una observación cuantitativa en el caso que uno pueda pretender realizar alguna medición, ya sea esta numérica o en ángulo específicamente. Bueno, les recuerdo un minuto cómo es la visión histeroscópica normal de la cavidad uterina. Este es un útero normal, va accediendo al histeroscopio hasta llegar al fondo uterino que se encuentra ahí. El fondo es normal en este caso, es un útero normal, se retira un poco el endoscopio, ahí está el fondo de la cavidad que se distingue muy bien, y naturalmente hacia un costado está entonces el ostium tubárico, en este caso izquierdo, se ven las burbujas que van hacia allá, y nuevamente hacia la derecha el ostium tubárico izquierdo de la paciente, una cavidad absolutamente normal, probablemente bien lineal, a ojos de un histeroscopista experimentado, naturalmente en el caso de uno es más subjetivo esto. Muy bien. Esto con el fin de dejar en la idea cómo es la cavidad normal. Bueno, hemos adquirido el volumen en 3D estático y hemos utilizado exclusivamente un filtro BCI que está presente en la gran mayoría de las imágenes 3D. Sin embargo, todas nuestras máquinas 3D hacen un 3D de superficie, que es básicamente hacer un 3D a través de un render box, desplegando entonces una imagen de reconstrucción de superficie. Y esto también se puede hacer luego del ejercicio volumétrico que les nombraba anteriormente. De tal forma que en el caso que usted haya hecho la manipulación previa, puede desplegar entonces la imagen de renderización, con el cual aparece entonces el box de render que está desplegado en la imagen multiplanar, y lo que ustedes están viendo en D en este caso es la reconstrucción tridimensional, que en este caso naturalmente no tiene mucho sentido, y la razón básicamente es porque esta región de interés se expresa según la instrucción que nosotros le demos al ecógrafo específicamente, sobre todo cuando el software no está o el preset no está prehecho para ello. Hay algunos presets que las máquinas más sofisticadas que tienen naturalmente algunas reconstrucciones bien preestablecidas y naturalmente despliegan rápidamente sin tener que hacer mucha manipulación el 3D de superficie con mucha facilidad. Sin embargo, este ejercicio es imprescindible para comprender cómo se genera la imagen tridimensional. Aquí básicamente lo que hay es que esta línea verde indica que la reconstrucción que se está desplegando aquí en D viene desde lateral, o sea, el punto de partida es sobre lateral en un transverso, o sea, nosotros lo que estamos mirando aquí en la imagen en D es como si miráramos el útero de lado, todavía no lo vemos porque estamos por fuera del útero. La cruz verde interna quiere decir que lo estamos mirando de frente, naturalmente, y naturalmente todas estas líneas verdes comienzan a tener un sentido de orientación, de tal forma que si yo efectúo una selección de otros despliegues de render box, que los hay múltiples tanto en el ecógrafo como en el software de 4D View, por ejemplo, en este caso que estoy desplegando usted va a tener entonces la línea verde por delante, y obviamente si yo, al tenerla por delante en A y en B, y he jugado ya con los ejes para dejar el endometrio lo más lineal, obviamente si yo reduzco el tamaño del render box, voy a desplegar entonces, reduciéndolo, simplemente activándolo y con el trackball, voy a desplegar una imagen renderizada de la línea media de la cavidad como ustedes lo están viendo aquí. En forma extremadamente simple, hay diversas modificaciones, uno lo puede hacer más pequeño, que es muy útil cuando el endometrio es bien lineal, uno debe hacerlo un poco curvo, cosa que también se puede hacer cuando el endometrio es un poco más oblicuo o más curvo propiamente tal, de tal forma que esas alternativas el equipo las da y espero poder mostrárselas nuevamente pronto. Bueno, y aquí los reparos andómicos son bien importantes, sobre todo cuando uno requiere reconocer cuál es el lado, por ejemplo, derecho, cuál es el lado izquierdo. Bueno, este render box tiene una serie de figuras geométricas, un rombo, una cruz, que también están presentes en el render box cuando usted lo despliega. Aquí está un cuadrado, está un rombo, que demuestra que esto es el contorno externo del útero, que corresponde naturalmente a esta parte de aquí, que obviamente el cuadrado corresponde a este lado de la adquisición, que puede ser derecho o izquierdo, dependiendo cómo usted tenga colocado el transductor, pero corresponde a este mismo lado, de tal forma que si hay un nódulo, usted va a tener también claramente la lateralidad, y eso le va a permitir entonces una orientación y una descripción también de la imagen obtenida de forma más adecuada. Orientación tridimensional también que ayuda mucho en esto, y obviamente uno puede obtener una imagen diferente a esta otra, también es una reconstrucción, pero esto es una imagen 2D de reconstrucción con
en este caso sin BCI, y aquí una renderización, un paquete de información volumétrica que se está desplegando con todas las ventajas y algunas desventajas que esto puede implicar también. Y aquí tenemos dos resultados medios sagitales del útero con dos formas de reconstrucción, todas ellas aún presentes en la máquina más simple de ultrasonido tridimensional. Les muestro un ejemplo ahora muy breve, nuevamente haciendo un render box con una técnica un poquito distinta que probablemente les va a interesar. Se despliega la membrana de la ventana de render, está el render box bien dispuesto, y aquí lo que voy a hacer es no reducir el box, sino que angularlo específicamente, para que ustedes vean cómo de igual forma tomo la cruz, lo angulo hacia abajo, y fíjense la imagen que aparece al costado en la reconstrucción del render box. Puedo ajustarlo un poco, puedo efectuar algunos ajustes que son imprescindibles para lograr un objetivo, y usted finalmente entonces alcanza una imagen medio sagital de reconstrucción tridimensional con mucha facilidad a través del 4D View, efectuando entonces una curva específicamente sobre el render box como una antesala a las herramientas más modernas de adquisición automatizada que sería el OmniView. Aquí estoy ajustando con el fin de reconocer la zona del fin de la cavidad y el inicio de la porción intersticial tubárica, con el fin de reconocer bien el fondo entonces de la cavidad uterina propiamente tal. Muy bien. Y esta es la última de las herramientas que está en muchos equipos. En algunos viene también como opcional, que es el OmniView. En este caso lo que se hace es un despliegue en tiempo real, puede ser en 4D, o puede ser en 3D estático, en una imagen offline, o sea, usted hace una adquisición y despliega en este caso una línea curva. En este caso tiene una línea, un espesor, está con BCI, y es una herramienta extremadamente simple, extremadamente amigable, muy rápida, que lo que hace es obviar gran parte de los pasos que anteriormente les he mostrado. De hecho, la sola posibilidad de hacerlo en 4D, o sea, en tiempo real, naturalmente con el desmedro de la resolución que pueda tener hacerlo en 3D, en el cual habitualmente la resolución es de mejor calidad. Obviamente es una herramienta extremadamente simple, les muestro cómo se hace, en este caso offline. Tenemos nuevamente nuestro mismo útero, que está aquí, tenemos un endometrio que se ha activado, se ha adquirido en forma un poco más amplia para tener parte de la línea endocervical. Entonces lo que se hace es activar OmniView con curva, y se despliega. Entonces usted dibuja específicamente una curva desde fuera del fondo uterino para incluir parte de la cavidad abdominal, la coloca en el canal endocervical, lo activa y luego ajusta la curva en forma muy dinámica, en forma muy rápida, sobre la línea endometrial con el trackball, y se despliega automáticamente una cavidad que está el BCI activo en 2 milímetros, cosa que es extremadamente recomendable también para esto con OmniView, y pequeños ajustes permiten entonces obtener una imagen de altísima calidad, en este caso a través de una adquisición 3D, también se puede hacer en 4D en tiempo real. Y aquí tenemos entonces una nueva herramienta, una nueva forma de adquisición del útero a través de la técnica de OmniView. Y aquí ya hemos mostrado entonces 4 alternativas posibles con el fin de desplegar en la imagen medio sagital del útero como lo habíamos obtenido. Aquí está el ejemplo en un mismo útero con las 4 técnicas distintas: 3D estático, 3D más BCI, 3D renderizado de la medio sagital y el OmniView más BCI. Yo sinceramente, como muchos autores, prefiero la segunda y la cuarta, son las técnicas que habitualmente, basadas en 3D, brindan una muy buena resolución. Obviamente esto depende de cada paciente, pero en general son las dos técnicas, esta y la última, más recomendable, o sea, de forma que la edición de BCI es habitualmente muy recomendable con el fin de la interpretación de esto. Bueno, habiendo terminado la parte de la introducción, que es una puesta al día o un refresco de cómo efectuar la adquisición volumétrica y mostrarles un poco cómo se realiza y las distintas herramientas, vamos a pasar directamente a la evaluación, a la utilidad clínica que esto puede brindar con el fin de demostrar la normalidad de la cavidad, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes adversos reproductivos, o sea, gente que está en estudio de infertilidad o que ha tenido abortos recurrentes, o que han tenido partos prematuros o partos en presentación distóxica repetida, y naturalmente han tenido pérdidas reproductivas. Obviamente ese grupo se va a beneficiar con una demostración de normalidad, cosa siempre importante en medicina, o la búsqueda dirigida de alguna anormalidad, siendo este entonces el grupo de riesgo clínico
fundamental al cual presentar o indicar este tipo de examen. Y las anomalías uterinas son frecuentes, la verdad es que la frecuencia en estricto rigor es bien variable, porque ustedes van a comprender esta aseveración luego de finalizar la presentación, porque la verdad es que depende de la clasificación. Y obviamente si no hay consenso en la clasificación, difícilmente uno va a poder tener claridad de cuánto es la población, de tal forma que probablemente son preguntas aún pendientes en lo que la medicina está hasta el día de hoy, pero que en algún momento, naturalmente, con el desarrollo y con el conocimiento médico se va a aclarar. Sin embargo, es una prevalencia mayor en mujeres que tienen historia de aborto, y muchas de ellas también en porcentaje variable según la clasificación, no va a tener ninguna manifestación clínica o historia previa de pérdida reproductiva en su historia. Bueno, el espectro es muy amplio, desde que no hay útero hasta que hay formas muy leves, denominadas hoy día normal arcuato, hasta alteraciones de la unificación o canalización que tienen un impacto reproductivo diferente, ya puede hacer que afecte con mayor preponderancia la capacidad fértil, o genere entonces un mayor riesgo de aborto específicamente, o de parto prematuro, dependiendo de la condición. Y esto es conocido por todos ustedes porque todos de distintas edades hemos estudiado en base a la clasificación clásica publicada por la AFS el año 88. Encontré una imagen bastante más moderna de la clásica, que la quise colocar. Está la clásica, el clásico esquema de la AFS publicado en el año 88, que es para muchos útil hasta el día de hoy en la demostración de las malformaciones uterinas. Es una combinación anatómica, histerosalpingográfica, y también, por qué no decirlo, quirúrgica específicamente en esos entonces, para luego entonces posteriormente pasar a nuevas clasificaciones. Esta fue el año 88, posteriormente el año 2013 aparece un gran consenso europeo, mezclado entre la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, con la Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica, que dan una clasificación ampliamente conocida, del año 2013. Luego el 2016, por gran cantidad de problemas aparecidos o discusiones aparecidas en base a esta segunda clasificación, aparece una puesta al día de esta misma clasificación, que es la que ustedes ven aquí abajo, el año 2016, y también una recomendación de ahora la Sociedad Americana, denominada como Sociedad Reproductiva en Medicina, que da una recomendación específica que podría considerarse como una puesta al día de la AFS el año 88. Y por último, para sumar más potenciales clasificaciones de otro grupo, un grupo de expertos en anomalías congénitas publica el año 2018 una nueva clasificación. Todas ellas tienen ventajas y desventajas. Todas ellas son por grupos que algunos de ellos participan en otras específicamente, y naturalmente tienen de alguna forma alguna pugna en algunos puntos específicos de la interpretación de este volumen tridimensional que nosotros adquirimos posteriormente, y que obviamente tiene mucha relevancia luego del proceso simple de adquisición que les mostraba. Sin embargo, a mi juicio, el punto de quiebre realmente se produce un poco antes, mirándolo ahora de las veredas no clínicas, sino desde el punto de vista del diagnóstico y específicamente de la ecografía. El año 2003, hasta el año 2003, básicamente esto era de resorte de la histerosalpingografía y de la laparoscopía combinada con histeroscopía, como se hacía en ese entonces. Aún había una reciente introducción de la resonancia nuclear magnética que ocurrió un poco más tarde, de tal forma que en ese momento el primer trabajo importante que se publicó en relación al ultrasonido tridimensional y su reproducibilidad, o sea, que esto pudiera ser reproducible en distintos operadores, vino a colocar en la mesa al 3D como una herramienta eh, con algo que decir en relación a las anomalías uterinas. Y luego de más de 15 años, la medicina hoy día ha demostrado que efectivamente es así, y esta es una técnica hoy día de consenso, que tiene un rendimiento muy, muy bueno, y que probablemente en buenas manos no es superado por ninguna otra técnica desde el punto de vista diagnóstico, naturalmente dependiendo de situaciones puntuales y de la generalidad de los casos, porque hay casos importantes, muy difíciles o muy excepcionales que requieren técnicas complementarias, pero en la generalidad es una técnica muy importante, que es no invasiva, que es ambulatoria y que tiene algunos puntos de definición para que sea reproducible, que en el año 2003 se demostraron, que se los muestro en esta imagen original del paper de
del grupo inglés, que fue reportado, en el cual se colocaba una línea a nivel de los ostium, como les mostré que se hacía, y esta línea permitía de alguna forma efectuar algunas mediciones, ya sean estas en distancia o en ángulos, con el fin de subdividir los tipos de útero clásicamente demostrados por la AFS el año 88, y de alguna forma entonces los puntos más críticos, se los resumo para volver a las imágenes, que es lo que nos interesa en esta presentación de ecografía, que es básicamente 3 objetivos fundamentales en los cuales usted debe concentrarse en ver bien el contorno externo del útero, el ver bien el contorno interno de la cavidad, el ver bien la unión de la cavidad con la porción intersticial, o sea, dónde están los óseos tubáricos, y trazar una línea imaginaria, o dibujar la línea directamente en el ecógrafo o en el 4D View, se puede hacer perfectamente esto. Y si existe una indentación, una depresión de la cavidad, esta se puede medir, y los puntos de corte son, si mide más o menos de 1 centímetro, en este paper específicamente, el año 2003. Y también se puede medir su angulación, básicamente si este es obtuso o es agudo, o sea, si es más o menos 90 grados, qué cosa que muchas de las veces no requiere específicamente una medición, sino que salta a la vista, como es en este ejemplo en particular. Así de simple lo que se presentó el 2013 específicamente. Y luego hay las clasificaciones que les nombraba, que esta es la más extensa, que es de la europea, específicamente esta es la del 2013, con sus clases específicas que muchos de nosotros utilizamos para informar, con un problema específicamente en la definición del grupo que está aquí, de los grupos de los úteros septados, y algún problema también en los úteros T, que afortunadamente son muy raros, básicamente porque son úteros malformativos que existían más frecuentemente en la antigüedad de la medicina, de esta parte específicamente de la medicina. Está el útero cero, en el cual se dispone de la forma que ya hemos visto, contorno externo convexo o lineal, contorno interno de la cavidad convexo o lineal, y luego naturalmente las formas de T, que este consenso de expertos vino a recorregir, colocando alternativas para su mejor definición, y que no esto sea tan subjetivo, nuevamente agregando parámetros cuantitativos a la subjetividad con el fin de hacerlo potencialmente más reproducible y naturalmente tener menor sesgo en la definición de anomalías de la estructura del útero. Luego vienen los dos grupos probablemente más frecuentes de anomalías estructurales, que son U2 y U3. El U2, que es básicamente los úteros septados en esta clasificación original del 2013, en el cual obviamente en estos dos casos, cuando usted esté en transverso, va a encontrar que el endometrio se bifurca hacia el fondo, siempre va a ser así el signo de alerta que usted va a ver en el 2D cuando está en el transverso uterino en tiempo real yéndose hacia el fondo. Sin embargo, la conformación interna del útero es completamente distinta en una circunstancia u en otra, y eso naturalmente tiene una connotación clínica también diferente, y eventualmente, si es que se requiere una corrección quirúrgica, es completamente diferente también, siendo obviamente algunos de estos casos potencialmente no necesarios de ser corregidos quirúrgicamente. Aquí tienen ustedes entonces una cavidad de un ángulo bastante amplio y probablemente una profundidad de más de 1 centímetro, en cambio aquí naturalmente hay 2 hemicavidades, de tal forma que aquí surge, y este es uno de los puntos importantes de conflicto, qué es lo que pasa con estos úteros que están con una depresión y que en esta categoría caben como úteros potencialmente anormales, pero ¿serán realmente anormales? Y bueno, la medicina en este conflicto ha brindado, esto es del año 2019, una serie de respuestas para hacer un poco más complejo, y nuevamente sin tener ninguna intención de darles una receta de cocina, no puede venir esa de mi parte, sino que mostrarles en el fondo los conflictos. Después les voy a contar bien yo lo que hago. Es básicamente la nueva clasificación del 2016, la clasificación de los expertos y la clasificación americana, dispuestas en este orden. Mientras más requisitos tenga, mientras más estricta sea, obviamente menos pacientes van a ingresar. Probablemente mientras más estricta sea, probablemente va a ser más específica, o sea, más casos realmente patológicos van a ingresar, y probablemente el sesgo para que se elija mejor a pacientes potencialmente corregibles quirúrgicamente va a ser más preciso. A la inversa, si los requisitos son más holgados, más austeros, se va a incluir una proporción de pacientes mucho mayor, y probablemente muchas de ellas que innecesariamente van a ser consideradas como patológicas, o que es peor aún, van a ser sometidas a una corrección quirúrgica sin realmente requerirla. Y este es el gran riesgo
de esta mezcla de situaciones que ha sido afortunadamente mostrada en la literatura, de tal forma que uno puede hoy día aprender de la historia de la medicina, la historia reciente de la medicina, y probablemente convencerse que en este trabajo, en que se hace específicamente una demostración de un grupo importante de pacientes, son pacientes en edad fértil, pacientes sanas, sin cirugía, sin mioma, sin embarazo, que acudieron a un Papa Nicolau y que se les decidió ofrecer hacer una adquisición tridimensional. El grupo era mayor y quedaron solamente 261 que se siguieron, y había naturalmente en un grupo importante algún grado de indentación de la cavidad. Sin embargo, los P no eran diferentes cuando no hay ningún tipo de sesgo, ningún tipo de cuantificación, solamente que haya una indentación, ningún tipo de P de diferencia, cuando, si es que esto influye o no en la capacidad fértil o el riesgo de aborto. Sin embargo, sí la hay naturalmente cuando se hacen criterios más estrictos de selección, de tal forma que de esta forma, cuando uno aplica el criterio amplio e inicial, no hay significancia estadística, pero sí lo hay para el de expertos y el de la sociedad americana, de tal forma que aquí realmente se está seleccionando pacientes en riesgo genuino de ser portadores de una alteración de la cavidad que va a ser beneficiosa de su decisión de tratamiento, naturalmente, ahora desde el punto de vista clínico, no específicamente desde el punto de vista solamente ecográfico. También le muestro una resectoscopía en un tabique uterino longitudinal, en el cual se está efectuando la resección que, en este caso específicamente, un operador histeroscópico, que es el doctor Chufardia, a quien agradezco el video experimentado con el fin de llegar hasta ver la coloración diferente del fondo de la cavidad con el tabique. Es un tabique fibromuscular, también uno podría hacerse la idea de este tabique fibromuscular bien avascular, como ustedes están viendo, a la sección con la simple visión con doble color en planos transversos. Sin embargo, obviamente, esta es la visión directa que tiene un poco más de impacto al respecto. Muy bien, de tal forma que se genera este grupo de pacientes que son potencialmente, probablemente normales, y que obviamente exigen algún grado de análisis un poco más objetivos, ya utilizando las herramientas que le he tratado de introducir, como trazar líneas, hacer mediciones, con el fin de hacer entonces, utilizar alguna metódica. Les voy a contar posteriormente cuál es la que yo utilizo, que es básicamente la propuesta del año 2003 con las modificaciones pertinentes que hay el día de hoy, porque se parece mucho al comité de expertos que fue publicado recientemente, de tal forma que en honor al grupo inglés, que fue donde yo aprendí parte de las cosas de ginecología, naturalmente utilizo también esa técnica con las modificaciones que las herramientas nuevas han permitido y la aplicación de las nuevas herramientas también tecnológicas. Esto se puede hacer también por vía abdominal con OmniView, en el cual ustedes están viendo un útero septado, como ustedes lo ven aquí, que es una clara demostración de cómo se ve en resonancia. La resonancia no tiene grandes ventajas en el grupo importante, el grupo más frecuente de pacientes. Estas pequeñas alteraciones llevan a cosas particulares, un dispositivo colocado hacia un lado, el embarazo en el otro lado, básicamente porque no es una buena herramienta, de tal forma que si uno va a pensar en una herramienta de anticoncepción con un cuerpo extraño, como un dispositivo, obviamente no son pacientes ideales estas, y si usted tiene entonces una bifurcación de la cavidad hacia el fondo, debe pensar, pero sin tener que tener un 3D, de que probablemente el DIU no es una buena herramienta de anticoncepción para esta paciente. Y este sería un claro ejemplo en el cual probablemente el fondo del DIU podría estar colocado hacia una hemicavidad y no a la otra específicamente. Y luego, obviamente, efectuar algunas mediciones que sí pueden ser también no tan solo útiles para interpretación o para definición del tipo de normalidad, sino que pueden ser útiles desde el punto de vista clínico, o sea, al histeroscopista experimentado, sobre todo si está en buena sintonía con el ecografista, va a ser de ayuda a saber, por ejemplo, cuánto mide el tabique fibromuscular en su distancia aproximada en el 3D, para que él se haga una idea con la medición que tiene el histeroscopio de cuál es la profundidad de corte. O también ver cuál es el miometro en su profundidad, en centímetros o en milímetros, en el caso que sea muy delgado, para ver hasta cuándo llega al momento de llegar a los óvulos tubáricos. Dos informaciones que pueden ser prácticas desde el punto de vista ya quirúrgico y que pueden ser útiles para que un histeroscopista experimentado no requiera, por ejemplo, tener una visión laparoscópica complementaria, y sino que se base exclusivamente en la histeroscopía quirúrgica para resolver esto, como mucho se hace el día de hoy. Bueno, les muestro otros ejemplos entonces de, nuevamente, útero septado en sus diversas
fíjese aquí cómo se separa ampliamente el endometrio en gran parte del barrido transverso. Naturalmente aquí hay una alteración que el ultrasonido 3D la va a demostrar. Hay una gran separación, un útero septo completo. Esto es un U2B, en el cual ya se insinúa que probablemente hay dos también canales endocervicales. Sin embargo, la adquisición en este plano no permite llegar tan abajo, es solamente una adquisición en cuerpo uterino, y aquí esto es un muy buen ejemplo para demostrarles la técnica. Si el útero está en una buena posición, uno puede hacer una adquisición de todo, o si no lo está, y usted quiere obtener la ventaja de resolución adecuada en cada uno de los segmentos, bueno, puede efectuar una adquisición tridimensional separadamente del cervix y naturalmente después interpretar posteriormente los canales endocervicales, como se los voy a mostrar posteriormente. Luego están los úteros bicorporeales, también con sus clases específicamente. Aquí lo que hay es una demostración hacia el fondo, cuando uno está en transverso, que se aparecen un par de cuernos específicamente, vuelvo a la imagen. Sin embargo, siempre esto puede tener algún grado de subjetividad, y obviamente aquí hay mediciones específicas que hacen potencialmente esto más reproducible, y por ende entonces la capacidad de llegar a un diagnóstico más preciso, nuevamente basado a través del ultrasonido tridimensional. Úteros que a veces uno se los encuentra con embarazos naturalmente sin ninguna dificultad, a veces con embarazos a ambos lados, que cosa que podría ser muy paradojal, a veces difícilmente reconstruibles porque ya estos bicorporeales no se ajustan al patrón típico. Entonces esto es realmente un conual, esto de un bicorne, o es un cuerno atípico. Esas son las dificultades que uno tiene. En este caso era un bicorne atípico, en el cual había un embarazo en un lado y afortunadamente funcionó bien, porque esto a veces es un poco más complejo. Y naturalmente en este caso específicamente, en que hay dos hemicuerpos muy separados, la reconstrucción tridimensional puede ser muy, muy laboriosa, o definitivamente no poder hacerse específicamente, a pesar de que uno se haga la idea tridimensional en la mente. No es posible a veces lograr una imagen que permita una representación adecuada de esto, y uno debe trazar entonces mediciones de los hemicuerpos en forma independiente, y también luego de los cuellos en forma independiente, tratando de ver si es que efectivamente hay dos canales endocervicales entre sí, o dos cuellos específicamente que contenga el canal endocervical. Luego, el 3D es de mucha ayuda en el útero unicorne específicamente. Ustedes están viendo aquí un ejemplo de útero unicorne, un ejemplo de tomografía en un útero con una sola cavidad, específicamente. A veces estos contienen solamente un ovario, a veces no, tienen sus dos ovarios, y naturalmente y entramos ya en un grupo, para finalizar, de anomalías mucho más infrecuentes, que a veces escapan a las clasificaciones y pueden ser no clasificables. Esta es una paciente que tenía una historia de dismenorrea severísima, pero con descarga menstrual, en el cual había específicamente dos úteros, y naturalmente dos tenían un tamaño bastante normal entre sí, pero uno de ellos tenía naturalmente una hematometra y un hematocervix amplio con coágulos internos, porque había un útero doble completo no comunicante, y la paciente hacía naturalmente dismenorreas severas por la distensión de la cavidad y luego por el hemoperitoneo que genera cada una de las menstruaciones. Este es un ejemplo naturalmente infrecuente, en el cual el ultrasonido, en este caso, puede entregar herramientas de visualización. O este caso en el cual hay un pequeño útero rudimentario. Está el cuerpo uterino y al lado un pequeño útero rudimentario que probablemente, si es que hay tejido endometrial, puede significar que presente sintomatología de dolor en el caso que no sea comunicante, pero si es comunicante y hay tejido endometrial, puede pasar perfectamente inadvertido y ser este hallazgo también una fortuna por parte del operador, en el caso que naturalmente uno no haga un barrido con mucha precaución o cuidado. Una de las grandes ventajas, para terminar ya, de esta clasificación y su tipo, específicamente la europea del año 2013 y 2016 en su segunda versión, es que se incluye el cervix y la vagina, de tal forma que uno puede agregar información complementaria con el fin de entregar información clínica, también de la potencial anomalía que haya en el cuello del útero y también, ¿por qué no?, en la vagina. Y esto abre entonces naturalmente una ventana a la observación ecográfica y también clínica, y por eso algunas personas también incluyen el tacto vaginal y la especuloscopía en la evaluación de estas pacientes, ya sea que venga por la indicación o porque se obtiene una sospecha en el tiempo real de alguna potencial anomalía. Entonces, uno podría intuir,
si es que la adquisición es más amplia, y aquí, por ejemplo, si usted ve una imagen ecogénica de un canal endocervical, que está bastante probablemente en fase proliferativa, que se dirige en un sentido, probablemente aquí va a ser un septo parcial, como es el diagnóstico de esta paciente, entonces un septo parcial, en este caso que vienen las dos cavidades, y aquí hay dos canales endocervicales, pero que divergen, y a diferencia de este otro, que hay dos canales endocervicales, pero que no es que converjan, pero siguen en el mismo sentido. Entonces, esto probablemente, a pesar de que esto es subjetivo y no siempre puede cumplirse, cuando hay uno, naturalmente, porque probablemente hay un cuello y un canal endocervical. Cuando divergen, probablemente va a ser dos cuellos, cada uno con su respectivo canal endocervical. Y naturalmente, cuando están paralelos y muy próximos entre sí, es muy probable que haya un cuello con un canal endocervical. Sin embargo, esto es una imperfección producto de que no está incluido el cuello en la adquisición. Se los comento porque naturalmente el paso siguiente es mirar el cuello, ya sea en tiempo real, esto es en transverso, y luego en longitudinal. En tiempo real, en 2D, uno se puede hacer claramente la idea habitualmente que hay dos canales endocervicales. No es tan fácil ver que hay dos cuellos, pero sí probablemente más fácil ver que hay dos canales endocervicales que se separan o que se encuentran próximos entre sí, pero naturalmente si van divergiendo hacia el canal endovaginal es más probable que se separen. Sin embargo, uno pierde la capacidad diagnóstica al llegar al fondo del saco, naturalmente, porque no hay una interfaz de contraste en condiciones normales que permite entonces ver el cuello específicamente. Sin embargo, hay algunas herramientas. Aquí nuevamente uno puede hacer un 3D, como les he mostrado. Uno puede hacer un OmniView directamente sobre el cuello, aquí trazando una línea única. Es un útero malformado hacia el cuerpo, pero que tiene un solo canal endocervical que es claramente identificable en forma muy simple a través del OmniView en tiempo real. Aquí otro canal endocervical con 3D estático que diverge en una paciente que tenía un doble cervix normal, un C2, o sea, era un doble cuello específicamente, que aquí fíjese cómo diverge específicamente, de tal forma que es nuevamente una herramienta que a veces puede servir cuando usted no cumple el paso siguiente, que se lo voy a mostrar posteriormente, que es probablemente la herramienta ideal en estos casos cuando uno encuentra esto. Y aquí, naturalmente, nuevamente, este sería un solo cuello. Se ve la idea de un solo cuello en la reconstrucción tridimensional. El punto de referencia está localizado entre los canales cervicales que van paralelos entre sí, muy próximos, así que probablemente este es un útero, un cervix septado específicamente con dos canales endocervicales que puede claramente visualizarse. Les muestro una imagen clásica de cuando uno hace urgencia y llega a la paciente en su perimenarquia o en su menarquia y debuta por el dolor, naturalmente el típico himen perforado o tabique vaginal completo, en el cual hay un hematocolpo y posteriormente a veces también diversas formas de propagación de la sangre menstrual hacia el interior de la cavidad hasta llegar a la cavidad peritoneal. Sin embargo, el problema más importante, que no es solamente el tabique vaginal, cómo sea su disposición, si está presente o no, es también el cuello. ¿Y cuál es la herramienta entonces que uno supone cuando uno se enfrenta a estas dos semicavidades? Fíjese que aquí hay una diferencia, una cavidad un poco más grande y otra un poco más pequeña. Este lado de acá, el útero también es un poco más pequeño o asimétrico con respecto al otro, y uno queda con la duda si finalmente son dos canales endocervicales o no. Bueno, aquí la recomendación es muy simple. Es utilizar el gel de ecografía y utilizar una jeringa de unos 50 ml que tenga una boquilla, o sea que no sea jeringa específicamente para colocación de aguja. Uno le explica a la paciente que va a colocar un poco de gel del ultrasonido que se va a colocar insinuándose dentro del introito vaginal. Con la mano libre del operador, usted enterable los labios de la paciente, toma la precaución de que la introducción sea naturalmente en el canal vaginal y no en la uretra específicamente, lo sería muy bienvenido por la vejiga, y coloca entonces unos 20, 30, 40 ml de gel en el canal vaginal. Esto se utiliza constantemente para muchas cosas, por ejemplo, el ultrasonido de endometriosis, para ver los tabiques pésico-vaginales y rectovaginales, llega un muy buen contraste, y también los fondos de saco específicamente, pero sirve de mucha utilidad para observar el canal vaginal específicamente, tener una idea relativamente clara entonces del cuello, su canal endocervical, que se ve con claridad aquí. Aquí tenemos un cuello, el fondo del saco posterior, el fondo del saco anterior, que se distienden perfectamente con la colocación simple del gel. En general es muy bien tolerado, hay que explicarle a la paciente que después naturalmente va a perder un poco de gel, hay que tener la precaución de que se cura para que en el caso de neumonía preparada, tener toallas higiénicas, todas esas cosas que naturalmente nosotros estamos acostumbrados en nuestra atención de mujeres específicamente.
Y gracias a esto uno se encuentra naturalmente con cosas que a veces ni siquiera clínicamente se sospechan, como son tabiques longitudinales, no obstructivos. Hay que tener la precaución de no colocar el gel muy adentro, la boquilla muy adentro, si uno lo sospecha, colocarlo bien afuera, con el fin de que se llenen eventualmente las dos hemicavidades, tener mucho cuidado en la introducción del transductor con el fin de jugar un poco con la presión, con el fin de que se vayan eventualmente llenando las dos hemicavidades. Aquí tienen ustedes un tabique vaginal longitudinal, una paciente absolutamente asintomática, sin ni siquiera dispareunia, y naturalmente con una vida reproductiva, y muchos papanicolaos y exámenes ginecológicos sin tener ninguna idea de esto al respecto. Otro ejemplo más en reconstrucción tridimensional, en el cual se ven dos cuellos, uno en cada lado, que se ve un canal endocervical, y también se ve entonces con claridad las glándulas endocervicales, como se ven aquí del otro canal endocervical que se encuentra hacia posterior. Entonces tenemos un canal anterior, un canal posterior, nuevamente un longitudinal. Y otra situación bastante más infrecuente, esta paciente como consultada por dispareunia, había tenido muchos controles ginecológicos, tenía un par de ecografías incluso en nuestro centro, y a mí me incomodaba mucho porque cuando colocaba el transductor no llegaba al fondo, no entraba en el ejercicio normal de llegar al fondo del saco, que cuando uno hace ultrasonido dinámico en ginecología, básicamente el que ha enseñado la endometriosis específicamente, uno sabe que debe alcanzar, flanquear los fondos del saco anterior y posterior, y en este caso no llegaba, así que colocamos gel específicamente, y nos dimos cuenta al presionar con el transductor que, claro, había un stop. Un stop es una mujer en vida fértil, una mujer que menstrua regularmente, pero que consultaba por dispareunia, y naturalmente lo que había es un tabique vaginal transverso, que probablemente era incompleto en algún punto, y por eso naturalmente no generaba colecciones de sangre. Aquí está el útero completamente normal, con una cavidad endometrial sin líquido, y esta paciente menstruaba, pero obviamente su solución iba a ser una cirugía vaginal correctiva de este tabique, que al final, voy a detener ahora, porque estoy terminando ya, al final de la imagen se distingue con claridad entonces esta banda fibrosa que se encuentra transversa, obviamente incompleta, que fíjese cómo impide que el transductor llegue al fondo del saco anterior y menos aún al fondo del saco posterior. Y aquí algo ha filtrado de gel, fíjese, que permite entonces prácticamente dibujar el labio cervical anterior y posterior, y naturalmente el orificio cervical externo. Es una técnica extremadamente simple y útil, y que permite, en este otro ejemplo, demostrar en forma tremendamente elegante un tabique longitudinal parcial, en el cual me meto al fondo del saco anterior, estoy entrando al cuello anterior, por delante del tabique, acá está el cuello posterior, fíjese, y luego salgo y tengo que meterme a la cavidad posterior que se encuentra aquí atrás. Aquí se identifican muy bien las dos hemicavidades, de tal forma que es otro caso de tabique longitudinal que el GES permite en estos casos clarificarlo. Muy, muy recomendable, naturalmente, en esta paciente hacer una especuloscopía previa, en el caso que uno lo tenga asimilado como parte de la técnica. Fíjese aquí cómo entro al fondo del saco posterior específicamente, luego de haber entrado al anterior. De tal forma que aquí estoy en el posterior que se ve con toda claridad. Y por último, a veces, además de las dificultades que puede imprimir un útero muy mal formado, a veces un gran dolor de cabeza, a veces la resonancia es imprescindible, a veces la exploración histeroscópica combinada con la laparoscopía permite un diagnóstico naturalmente definitivo, más que las imágenes en estricto rigor en situaciones muy particulares. Pero hay una dificultad más frecuente, que es que uno sospecha algo de una paciente que tiene un endometrio muy poco contrastable. Y en esos casos, naturalmente, si es necesario, si es estrictamente imprescindible, y uno no tiene posibilidad de recitar a la paciente en un periodo secretor, siempre existe la posibilidad de generar un contraste de la cavidad, ya sea con líquido específicamente en la histerosonografía, que se hace habitualmente inyectando líquido dentro de la cavidad, o en la forma más elegante a través de esta imagen gentilmente cedida por nuestro colega y que trabaja en nuestra unidad, que es Linder Díaz, que es con gel específicamente, con espuma, con HIFO-SIG, en el cual se dibuja entonces una indentación de la cavidad en forma muy elegante en una paciente que iba a estudio de supermeabilidad tubárica. Entonces, en estos casos específicos hay herramientas también que las imágenes en forma ambulatoria, en forma no invasiva, entregan para poder dar respuesta a situaciones clínicas en particular. Bueno, espero que esto les haya interesado. Nuevamente, para los que consideraron que esta charla hecha por un materno fetal parecía algo curioso,
Nuevamente les insisto que yo soy más dedicado al ultrasonido, me afana el diagnóstico y el ultrasonido 3D ha sido mi norte desde que empecé a hacer formalmente el ultrasonido y espero que esta visión, humildemente, que viene de mi parte sea útil, sobre todo para poder motivarlos a hacer un 3D del útero y en el caso que lo hagan para poder fortalecer la técnica y por ende entonces tener un diagnóstico más apropiado para sus pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que la plática estuvo espectacular. Me está fallando un poquito la internet, no sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. Y bueno, ya nos están compartiendo los doctores algunas preguntas. También las estuvieron compartiendo por el chat. Si fueran tan amables de ponerlas en la sección de Q&A, porque el chat, como entre saludos y otras cosas, se vuelve pues un poco complejo de estar buscando las preguntas, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cómo hacer una imagen 3D en un útero en posición indiferente? Bueno, esa es una de las razones por las cuales hay dificultades. Yo le diría que en general las sondas nuevas y los equipos más sofisticados tienen mucho mejor penetración, eso es indudable, pero en el caso que usted utilice una sonda de alta frecuencia, la que llega hasta 12 MHz, la penetración está bastante reducida. Y eso es una de las dificultades que uno tiene, de tal forma que probablemente sea más difícil siempre obtener eso. La alternativa que siempre uno puede acceder es hacer una reconstrucción tridimensional utilizando la mano libre del operador, en el caso de que uno tenga una paciente que no tenga un panículo adiposo muy grande. Y también, en el fondo, si hay alguna dificultad mayor, en el caso de que haya, por ejemplo, un útero muy afectado, muy indiferente, porque ha tenido muchas cirugías por cesárea, por ejemplo, esté muy fijo arriba, obviamente esas pacientes a veces se benefician por una adquisición transabdominal con una vejiga parcialmente plena, que cosa que también se puede hacer. Muy bien. También nos pregunta la doctora Nuria González, que le gustaría saber como método diagnóstico cuál piensas que aporta más información, las sonografías ginecológicas 3D o la histerosonografía a sabiendas que la 3D no es tan invasiva. Es que yo creo que son exámenes diferentes. Yo creo que la indicación de distender la cavidad habitualmente es porque uno está sospechando que hay alguna patología de la cavidad. Eso con el contraste convencional, que es el líquido. Y la otra razón sería, naturalmente, como parte de un estudio de la capacidad fértil, en el cual uno mezcla estudiar la cavidad, estudiar su conformación, estudiar que no haya normalidades y también estudiar la permeabilidad tubárica. Así que yo creo que son exámenes eh, que son diferentes, de tal forma que si uno va a hacer un 3D, uno va a hacer un 3D. La pregunta es interesante porque la siguiente pregunta es si es que uno va a colocar un medio de contraste, uno debe hacer un 3D siempre para entregar el máximo de información posible, de tal forma que esa pregunta probablemente es la interesante y naturalmente la respuesta tiende a ser que sí. Muchas gracias. La doctora Priscila Fallas nos da las buenas tardes y nos pregunta que en el reporte de este tipo de estudios, ¿sugieres algún seguimiento y con qué frecuencia? Bueno, yo creo que si uno va a hacer un 3D y encuentra una anomalía, lo que hay que tratar de ser lo más descriptivo posible pensando en la información que va a ser importante para el clínico. Y naturalmente, salvo que sea una persona que esté dedicada a la cirugía endoscópica o participe en algún equipo de fertilidad, que desconozca específicamente las clasificaciones, el hecho de colocar clasificaciones específicas sin una descripción puede ser muy frustrante para el clínico y puede ser naturalmente difícil de comprender, de tal forma que la explicación, la descripción es tanto más importante para la gran mayoría de los clínicos que la clasificación en sí. Ahora, obviamente la interpretación clínica se le va a dar el médico tratante, basado naturalmente en los antecedentes anamnésticos o obstétricos que tenga la paciente, de tal forma que de ahí va a salir en el fondo la indicación de si es que es necesario algún seguimiento o tener alguna terapia específicamente. Muchas gracias. Y el doctor Carlos Briceño Pérez nos pregunta
que si tiene alguna ventaja sobre las imágenes obtenidas con 2D. Me imagino que se refiere al ultrasonido 3D. Yo creo que sin lugar a duda. O sea, aquí lo que se está intentando hacer es hacer una reconstrucción medio sagital, medio coronal del útero completamente, en un plano que dificultosamente uno puede realizar, salvo que haya una posición muy particular del útero, que no es lo habitual. De tal forma que si uno juega con eso, la posibilidad de comprender bien la morfología uterina se hace menor, y la posibilidad de confundir un útero bicorne con un útero septado es altísima. De hecho, si hay un útero muy septado versus el útero didelfo de la antigua AFS, puede verse muy similar en la histerosalpingografía y el tratamiento es completamente distinto. De hecho, uno se trata y el otro no se trata específicamente, salvo que haya muy mala histeroobstétrica, de tal forma que naturalmente hay un puñado de condiciones en las cuales la respuesta correcta al diagnóstico uterino es imprescindible. Y claro, puede haber alguien que tenga una capacidad tridimensional mental de generar esas imágenes porque uno lo ha vivido en otro tipo de anomalías fetales o en otro tipo de aplicaciones del 3D, pero si uno intenta hacer una técnica reproducible y que uno pueda enseñar o fomentar a personas que tengan estas máquinas para que intenten hacerlo y sus resultados puedan compararse con los de otra persona, naturalmente hay que basarse en el ultrasonido 3D. Muy bien. También tenemos dos preguntas que creo que están enfocadas a lo mismo. Les gustaría que explicaras un poco más lo que es la técnica HIFOSI y que me imagino que expliques a lo mejor el medio que están usando, La el verdad es foam. que, la verdad es que siento bien sincero, podría explicar muy poco de eso, porque con el fin de que la técnica sea nuevamente reproducible y que tenga una clara sintonía con los subespecialistas que la indican específicamente, como está ocurriendo en nuestra unidad al día de hoy, esto está en manos exclusivas del doctor Linder Díaz, que es el doctor que el cual mostré la imagen, de tal forma que él es el que realiza los exámenes. Se hace muy similar a una histrosonografía, pero con una cánula especial que viene con la espuma específicamente. Y yo creo que como es una técnica novedosa y nosotros tenemos una experiencia acumulada, en particular el doctor Linder Díaz, yo creo que lo que debieran hacer ustedes es tratar de fomentar que Úrsula lo invite a dar un webinar, porque sería, creo yo, muy interesante que se difundiera esto y naturalmente en esa charla podría combinarse también la información tridimensional que uno puede obtener también, no solamente en base a la permeabilidad tubárica. Claro, es que existe la técnica HICOSI, que es con medio de contraste para ultrasonido, y HIFOSI, pero esta foam que se usa, es de una marca que se llama Exem Foam o Gel, no está disponible en todos los países de América Latina. Chile es uno de los países que sí lo tiene registrado, ¿no? O que sí lo pueden usar. Y esa es la limitante para la técnica, tener al alcance el medio que va a generar el contraste, ¿no? Porque la solución salina agitada no da el mismo contraste que estábamos viendo en la pantalla. Pero me parece muy interesante porque realmente creo que es un área que todavía puede crecer más y en la parte de fertilidad es muy interesante, ¿no? Entonces, luego me pasas el dato del doctor para invitar y hacer algo al respecto. Muchas gracias por el comentario, Fernando. Después nos pregunta el doctor Antonio Núñez, ¿qué opinas del ultrasonido 3D en miomas y pólipos? Yo creo que para la interpretación y sobre todo la orientación de la sintomatología y o el tratamiento eventualmente quirúrgico que van a ser sometidas estas estructuras en forma mínimamente invasiva, toda información puede ser útil, de tal forma que estas herramientas entregan una localización topográfica que a veces es muy importante para explicar sintomatología en particular de la paciente y también para programar el acceso quirúrgico por parte del laparoscopista o el histeroscopista, dependiendo de cuál vaya a ser el acceso intracavitario o vía abdominal, de tal forma que todas estas herramientas están teniendo cada vez un mayor auge y por ende entonces lo que les muestro yo, lo que les quise mostrar yo naturalmente es la motivación inicial. Obviamente todo parte de una buena adquisición simple 3D,
el despliegue de la información, que es el segundo paso tridimensional. Recuerden que el tercero es la interpretación, está la adquisición, el despliegue y la interpretación. El despliegue puede ser un poco diferente cuando uno quiere, en el fondo, reconstruir porciones más amplias del útero o más dirigido a la cavidad específicamente, o podría ser también el reconocimiento de adenomiosis, si uno quiere reconocer bien la unión endomiometrial, por ejemplo, en el cual el 3D también tiene mucho que decir específicamente. De tal forma que todas esas son nuevas aplicaciones que están siendo hoy día una realidad en el ultrasonido ginecológico. Muchas gracias. Una vez un doctor me comentaba que anteriormente para evaluar pólipos hacían una histerosonografía normal con líquido, con solución, pero que ahora con la 3D prácticamente las podía ver, además de la sensibilidad, con la sensibilidad del color que manejamos actualmente, sin necesidad de hacer este tipo de procedimientos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? O sea, lo que ocurre es que, y aquí también es difícil generalizar, pero muchas de las veces cuando hay un cuerpo extraño, que es en este caso un pólipo dentro de la cavidad, muchas veces durante la vida fértil de la paciente ese pólipo está activo vascularmente, de tal forma que más que ayudar el 3D en el reconocimiento es el doble color de sensibilidad. Entonces, el tener buenas máquinas que permitan ver el vaso nutricio, que emerge de la pared miometrial y se dispone dentro de la cavidad, es una muy buena forma de poder sospechar un pólipo dentro de la cavidad. Efectivamente, algunas veces el hecho que haya una estructura un poco más contrastada o quística también afirma el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, y a veces particularmente el hecho que haya cavidad no virtual, porque hay un poco de líquido, o porque está terminando la menstruación, permite a veces dibujar el pólipo específicamente. Y otro punto importante en relación a los pólipos, que como muchas pacientes cesarizadas tienen una muesca o un ismocele en la porción inferior del útero, y esta zona habitualmente se llena con un poco de líquido que queda después del periodo menstrual, que no ha sido vaciado, también eso entrega entonces un contraste líquido que permite sospechar la presencia de pólipos, no solamente a este nivel, sino que también a veces un poco más arriba, cuando la cavidad también se llena un poco más arriba del contenido del ismocele. Ah, muchas gracias. Nos pregunta un doctor que si la captura de 3D la haces en modo ginecológico o en modo obstétrico. Sí, bueno, la pregunta es muy importante porque en general el resultado de la calidad de la imagen es un requisito esencial. De tal forma, doctor, que lo que uno debe hacer es utilizar el máximo de herramientas que le permitan a usted tener una buena imagen 2D. Cualquier esfuerzo que usted haga en ese sentido antes de efectuar la adquisición tridimensional va a rendir frutos en tener un mejor volumen para el despliegue e interpretación. Eso pasa porque si su equipo tiene presets preestablecidos para las distintas aplicaciones, los utilice, porque habitualmente en las máquinas nuevas esos presets son bien útiles para tener mejor calidad de imagen. En el caso que no sea así, siempre existe la posibilidad de que usted le solicite al aplicacionista que le vendió el equipo, de la empresa que le vendió el equipo, que lo ayude a ajustar el preset para el transductor que está usted utilizando, de tal forma de tener la mejor imagen 2D. Lo mismo ocurre que si usted va a hacer una adquisición 3D con color, debe ocuparse la misma precisión de tener un color muy bien seteado. De tal forma que cualquier esfuerzo que usted haga en tener una mejor imagen 2D, ya sea en el preset, en la magnificación, en el contraste, en la escala de grises, en los filtros que esté utilizando, naturalmente eso va a rendir frutos en la imagen 3D final que va a desplegar. Muy bien. El doctor Julio Brito nos pregunta si usas el criterio de indentación más del 50% del grosor de la pared de la Sociedad Europea de Yo Reproducción. ocupo, yo ocupo yo ocupo en general la Sociedad Europea para todo, salvo para los úteros que son sospechosos de arcuato y septo, y ahí ocupo la metódica de Cume, que es la misma que tenía prácticamente Davor Jurkovic publicado el año 2003, que es la que le mostré que es ángulo mayor o menor a 90 y o más o menos de 1 centímetro. Muy bien, Pero eso no quiere decir que sea lo correcto, eso es lo que ocupo yo. claro. Nos pregunta el doctor René Pérez, que por arriba ya había hecho también una pregunta. En vez de poner gel libre en vagina, ¿se puede poner
en el dedo de un guante de gel y poner la sonda en el mismo dedo con gel. Es como una afirmación, no es pregunta, ¿no? Este, tú, yo creo que hace diferencia ponerla en toda la cavidad, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué le puedes comentar al doctor? Yo creo que, claro, alguna ganancia va a tener con la metodología que él está haciendo, porque efectivamente va a generar un contraste líquido y de alguna forma la pared vaginal se va a ir entreabriendo y se va a ir generando un espacio virtual. Sin embargo, si uno está buscando tabiques longitudinales, eventualmente hay que tratar de llenar con gel a ambos lados, de tal forma que el tabique cuando se llena, cuando uno coloca el gel en el introito, no muy adentro, y hay tabiques vaginales, es muy frecuente que se llenen automáticamente las dos hemicavidades. Entonces, eso es difícil de reducirlo si uno lo coloca solamente en el guante. ¿Cuál sería la situación particular en la cual no ocurriría un llene si uno coloca la jeringa en el introito, que el tabique sea tan largo, que llegue prácticamente hasta el introito mismo? Y en esos casos habitualmente son reconocidos clínicamente porque son evidentes o porque han producido naturalmente algún reconocimiento también por parte de la paciente. Así que yo creo que sin tener una respuesta concreta ni tampoco exacta al respecto, yo creo que para este efecto en particular, yo creo que es mejor la introducción con gel, con la jeringa. Muy bien. El doctor Wagner Prado me imagino que es de Brasil, te felicita porque dice parabéns. Que si tú has visto casos de adenomiosis por la alteración de la línea media endometrial en 3D, pregunta. Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Y el doctor José Freddy Jiménez pregunta, ¿cuál es la utilidad de 3D para el diagnóstico del embarazo heterotópico? Creo que se sale un poquito del tema que está, pero Sí, es de pero 3D. de todas formas, yo creo que ninguna. Yo creo que el embarazo heterotópico es un gran desafío. Eh, la primera gran ayuda para el embarazo heterotópico es saber si usted trabaja en un centro que se haga fertilidad, porque cuando hay un centro que se hace fertilidad, hay indudablemente más cosas raras que uno ve desde el punto de vista del embarazo inicial y ginecológico, y el embarazo heterotópico es uno de ellos. Pero en general, quizás la principal recomendación que uno podría hacer para tratar de minimizar el suberror del embarazo heterotópico inicial, no el que está ya sintomático, es naturalmente tener la precaución de mirar los anexos en el embarazo inicial. O sea, si uno tiene un huevo intracavitario y ha hecho el ultrasonido de localización del saco gestacional, del embrión inicial, de su vitalidad, del lugar de localización del saco, es importante ir a mirar los anexos. Y naturalmente una buena excusa es ver la localización del cuerpo lúteo, y también si uno pasa por los anexos, obviamente tiene mayor capacidad de poder detectar cosas que estén en los anexos como un embarazo heterotópico. Sin embargo, siempre es un gran desafío el embarazo heterotópico, y eso probablemente es más del tiempo real que el ultrasonido 3D. Muy bien. Un doctor también pregunta que si la curva de aprendizaje de la técnica 3D ginecológica es larga para un manejo más efectivo de las pacientes. Yo creo que no. Yo creo que el ultrasonido endovaginal es un ultrasonido absolutamente integrado en la cabeza del ginecólogo. Hoy día, muchos de estos ultrasonidos se hacen en la oficina. Es una extensión de la herramienta clínica que antes se hacía con el tacto bimanual, y hoy día la pesquisa, la utilización y por ende la práctica del ginecobstetra de consulta en relación al ultrasonido es mucho mayor, de tal forma que yo creo que no, porque eso involucra que muchos saben obtener un plano sagital medial, un plano coronal, perdón, transverso del útero, y el paso siguiente sería naturalmente aprender a hacer una adquisición volumétrica. Y bueno, a lo mejor, claro, un ginecólogo de consulta le va a costar un poco más, pero un ecografista que hoy día hace ultrasonido ginecobstétrico hace habitualmente ultrasonido 3D para mirar la cara de los bebés. Eso hoy día es parte de la regla del ultrasonido, de tal forma que de alguna u otra forma
usted está involucrado con el ultrasonido tridimensional o 4D. Ahora, claro, aquí hay que volver un poco a la base del ultrasonido tridimensional, que es los planos multiplanares. Y claro, uno está probablemente mal acostumbrado a estas herramientas tan amigables, con tanta inteligencia artificial, por qué no decirlo en alguna de esas cosas, que entregan un despliegue cada vez más rápido y más simple de las imágenes. Sin embargo, el concepto tridimensional básico es muy simple y no es más complejo que el que les acabo de decir, de tal forma que yo creo que la técnica de aprendizaje naturalmente no debiera ser muy grande. Y luego el gran problema es encontrarse con un grupo de pacientes anormales que le permiten entonces a usted profundizar su conocimiento, porque naturalmente el aprendizaje en medicina no está solamente dado por observar pacientes normales, sino que exponerse a pacientes anormales, patológicas, y tener el feedback de que efectivamente lo que usted vio realmente era así. Muy bien. Bueno, todavía quedan muchas preguntas, Fernando, pero yo sé que para ti es un poquito tarde. ¿Quieres que continuemos o Dos más, creo yo. dos más? Híjole, está difícil decidir en cuáles. Em, Primero la segunda, primero la segunda, después la primera. eh, Estoy buscando, por ejemplo, dice, el valor de la 3D en el diagnóstico del ismocele. Yo creo que eso es demasiado reciente para que uno le vaya a asignar un valor a algo. Yo creo que eso está en plena fase de discusión. Imagínense las discusiones que hay con la clasificación de los 3D de los últimos años. Yo creo que el ismocele naturalmente llegó para quedarse por la tasa cesárea. Sin embargo, eso no es reciente. El ismocele podrá tener un nombre reciente como tal, pero nosotros lo venimos viendo hace muchos años. La sintomatología del hoy día denominado ismocele, nosotros la hemos encontrado hace más de 15 años en pacientes, que claro, hoy día la prevalencia es mucho mayor por la tasa cesárea, y porque se comprende un poco más esto, pero, pero es una condición que hoy día es más prevalente. Y hay naturalmente una serie de herramientas simples como son su cuantificación para poder tomar alguna conducta clínica, y probablemente debe haber algún espacio que el futuro de la medicina lo dirá para alguna otra herramienta diagnóstica. Pero no sabría, ni tampoco me atrevería a recomendar una técnica hoy día de consenso porque no lo hay, aún. Muy bien. Y la última, el doctor León Ceballos quería consultar si hay algún parámetro de la medida del espesor de la unión miómetro-endometrial. Sí, por supuesto que lo hay para resonancia y para ultrasonido tridimensional. Ahora, en resonancia probablemente es bastante más fácil hacerlo. La verdad es que en el ultrasonido tridimensional, en estricto rigor, es difícil a veces reproducir la unión endometrial con precisión en todas las pacientes. Y a pesar de que hay nomogramas, hay topes de mediciones, yo no me atrevería a decirlos ahora porque no están muy frescos en mi mente, porque no es un tema que vea directamente, pero sí los hay para ultrasonido 3D y para resonancia nuclear magnética, y estarán disponibles en la literatura al respecto. Muchas gracias. También tuvimos varias preguntas que nos hacían sobre el 4D View. Y estas preguntas, con gusto después se las hacemos llegar. Eran más que nada de cómo lo podían adquirir. Finalmente, si ustedes tienen un equipo Voluson, pueden acceder al Voluson Club, registrarse, y ustedes pueden desde ahí descargar una versión de demostración que está activa por 30 días, y es una opción que se compra. Es un software que se usa en una estación de trabajo, o sea, en una computadora normal, bueno, con una buena tarjeta de video, que el día de hoy casi todas las traen por la parte de los juegos. Y es un software que no es muy pesado, se vuelve más bien cuando uno lo va alimentando con imágenes, es lo que va cargando el disco duro de la computadora, pero incluso se puede usar, conectar directamente al equipo para mandar del equipo a esta estación de trabajo. O puede usted descargarlo en una USB y ahí cargarlo en su 4DB en su computadora. Es una unidad de postprocesamiento, es un software que le permite postprocesar los volúmenes, y cuando se vende o usted compra esta herramienta, viene incluido siempre la licencia de Vocal. O sea, usted puede cualquier volumen 3D aplicarle esta tecnología de cálculo de volumen por segmentación,
Pero de todas maneras, a los que preguntaron que están interesados, pues nosotros tenemos sus datos, tenemos su correo electrónico y les hacemos llegar la información. Fernando, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Hubo muchas felicitaciones. La presentación estuvo espectacular. Y bueno, pues a todos, muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.